Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo especial de Análisis Mundial, en el cual queremos abordar lo que han sido estos primeros 12 meses del segundo mandato del presidente Donald Trump y las implicancias de todo lo que ha hecho y lo que ha ocurrido en el futuro en términos del sistema político internacional. Hoy nos acompaña Vanessa Cárdenas. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien, gracias, Alberto. Vanessa, es muy difícil poder sintetizar todo lo que ha ocurrido en este año, incluso más de alguien casi a modo de broma dice, la verdad es que pareciera que en vez de un año han sido 5 años. Efectivamente, el presidente Trump ha hecho muchas cosas, ha habido muchos acontecimientos. ¿Cuál es el balance que haces tú de este primer año de su segundo mandato? No, yo lo dividiría en la parte interna y en la política exterior, porque bueno, hay una serie de eventos que ha dirigido que le han salido bien. Creo que la operación en Irán, por ejemplo, y en Venezuela la extracción de Maduro han sido dos cosas que se ha sumado a la lista, que han sido las más notorias, porque él ha hablado de que ha terminado una serie de guerras que no queda muy claro si terminaron, están en stand-by, como fue el caso del conflicto entre Israel y Hamás, y por otro lado Ucrania, que sigue ahí. Entonces creo que ha tenido estos claroscuros en términos de política exterior, y al interior creo que este año ha sido bastante dramático para Donald Trump. Lo cierra y cierra el año además con miras hacia las elecciones de medio término, con una ciudadanía muy molesta por el tema económico y con creciente actividad de ingobernabilidad por las detenciones del ICE. Y en ese aspecto, ¿tú crees que efectivamente esto puede pasarle la cuenta en estas elecciones legislativas de noviembre? Sí, yo creo que va a ser uno de los puntos principales que va a llevar a la gente a votar, porque aproximadamente el 67% de los estadounidenses dicen que su economía ha empeorado y también rechazaban la incursión en Venezuela. Hay que ver cómo se va a manifestar en el voto el que sí haya podido extraer a Nicolás Maduro sin hacer directamente una incursión o una invasión en Venezuela, pero también creo que está muy sensible la población hoy a ver esta serie de manifestaciones que se están llevando a cabo en varios estados y que dan una sensación justo de ingobernabilidad que Estados Unidos no está acostumbrado. Sí, en términos internos da la sensación de que el tema migratorio ha tenido un impacto muy fuerte y sobre todo las diferentes actuaciones del ICE, ¿verdad?, que es esta policía migratoria. Y bueno, ya hace algunos días vimos que una persona había muerto a manos de uno de estos agentes. Supuestamente él se sintió amenazado, ella movió la camioneta que estaba conduciendo. Una situación bastante opaca en la que se han abierto muchos cuestionamientos y efectivamente, si juntamos el aspecto económico con todo lo que ha sido el desempeño de esta policía, sin duda que a nivel de la sociedad pareciera haber un sentimiento de malestar. Así es, y esto alimentado también por la pugna que tiene hoy con el presidente de la Fed, de la Reserva Nacional, claro, en la cual lo ha presionado para bajar aún más las tasas de interés. Y Powell, que siempre había sido muy mesurado, dio un mensaje diciendo que esta situación lo que implicaba era que en el mediano largo plazo se viera aún más comprometida la economía estadounidense. Entonces, ese mensaje creo que va a ser fundamental para incrementar la sensación de malestar de la ciudadanía y además para que directamente relacione a Donald Trump con el problema económico. Si pasamos al tema internacional, si nos vamos al tema mundial, sin duda que Donald Trump ha estado presente prácticamente en todo, incluso cuando era solo presidente electo. Recordemos que ahí ya comenzó a hablar
de que Estados Unidos necesitaba recuperar el Canal de Panamá, que necesitaba tomar el control de Groenlandia, que le quería cambiar el nombre al Golfo de México por Golfo de América. Sin duda que han sido muchas decisiones de fondo importantes que se han ido alternando con cosas más bien anecdóticas, ¿verdad? Pero es un hecho que en estos 12 meses Trump ha generado una transformación muy importante del escenario internacional y que es una mezcla en muchos aspectos de lo que me parece que es una combinación entre todo este pensamiento MAGA, ¿verdad?, de Make America Great Again, con esta otra idea de la paz a través de la fuerza, que es otro eslogan que ha utilizado mucho, sobre todo en el escenario de Irán, y que muchos se preguntan cómo esto está alineado con lo que vimos en Venezuela y cómo esto también afecta, pasa a llevar, transgrede de manera muy abierta el derecho internacional y que entonces estamos viviendo un momento en el cual el orden mundial basado en reglas, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, está siendo fuertemente desafiado y que por el contrario pareciera que se busca instalar un nuevo orden mundial basado en esferas de influencia de las grandes potencias de hoy. Así es, yo creo que este año de Donald Trump, el legado más importante que deja es manifestar de forma clara el rompimiento del multilateralismo y, como mencionabas, una nueva forma de entender hoy las relaciones internacionales. Y para la región fue fundamental lo de Venezuela, no porque se haya retirado solamente a Nicolás Maduro del poder, sino lo que implica para la región, que es el regreso de Estados Unidos, y que a pesar de que en algún momento se le cuestiona a Donald Trump si esto no es contrario a la idea de retirarse de las guerras, él dice, no, al contrario, estamos poniendo a Estados Unidos primero, estamos sacando a esas otras esferas de influencia que están en nuestra región y vuelve con mucha fuerza, con este desplegado en el Caribe, con la extracción de Nicolás Maduro, en la que además, muy importante, no solo transgrede el derecho internacional, sino también el interno. Yo creo que esa va a ser una de las cosas muy importantes, saber qué va a pasar con ese Congreso que lo anuló durante la extracción de Nicolás Maduro y que hoy, además, se ha visto muy dibujado. Los demócratas poco han podido hacer ante estas violaciones a las mismas leyes internas de Estados Unidos. Sí, eso es muy controvertido porque hay un cuestionamiento muy profundo de la legalidad de muchas de las decisiones que ha tomado en ese sentido. Y claro, sabemos que Trump ha insistido en poner por delante los intereses del país, algunos dirán que son los intereses de él en muchos aspectos, pero vuelvo a la pregunta original, como para profundizar un poco más. ¿Qué garantías tenemos de que el día de mañana entonces Donald Trump no decida si es fundamental para Estados Unidos querer el Amazonas, ¿verdad? O querer el Triángulo del Litio acá en Sudamérica? Estamos entrando en un escenario en el cual está ese peligro más que latente de que las grandes potencias hoy día sobrepasan o representan también un peligro en muchos aspectos para países medianos como nosotros. Claro, yo creo que hoy con un Donald Trump que nos ha demostrado que no tiene ningún freno, cualquier acción es posible. Por eso es que también muchos países en América Latina, después de ver lo que ocurrió con Venezuela, bueno, han ido haciendo determinadas acciones, México, Colombia, Nicaragua, que sin decir abiertamente que lo hacen para agradar a Donald Trump, como liberar presos políticos, algunas detenciones de ciertos narcotraficantes. Bueno, en realidad es así, porque tienen ese miedo de que considere que no están haciendo lo suficiente y pueda ocurrir una intervención de manera directa. Entonces creo que sí, hoy más que nunca los países de pequeño y mediano tamaño tienen que ir fortaleciendo el multilateralismo, tratar de regresar a que tenga un cierto peso, porque hoy no tenemos ninguna garantía y todavía le faltan 3 años a Donald Trump. Así y no tuvo tampoco un contrapeso de las grandes potencias opositoras como Rusia, como China. Pareciera que hay muchas más negociaciones de lo que se ve en el aire. Sí, la sensación es que hay muchas cosas que están pasando y no las estamos viendo. Negociaciones entre gobiernos directamente, entre Estados Unidos y gobiernos no democráticos, como puede ser el caso de China y Rusia.
Hemos visto amenazas directas, pues, sobre todo en el caso de Irán, el caso de México, ¿verdad? O sea, la idea de entrar con tropas a México para acabar con el narcotráfico. Además que varias veces se ha referido a la presidenta Sheinbaum como una presidenta que es una buena persona pero que tiene miedo y que no puede actuar por el temor que le generan los carteles del narcotráfico, lo cual también me parece una transgresión importante a un vecino tan histórico como ha sido México. Estoy pensando en América Latina y fundamentalmente Sudamérica. Vimos que durante mucho tiempo hubo una muy mala relación entre Estados Unidos y Colombia, específicamente entre Trump y el presidente Petro, y que en algún momento Trump dice que Colombia es un país enfermo y que está gobernado por una persona enferma a la que le gusta enviar drogas a Estados Unidos. Y después vemos esta noticia de que Petro va a visitar a Trump en Washington en las próximas semanas. Esto es parte, pareciera, de el estilo de Trump, que es básicamente escalar mucho, de manera muy grave, una situación y después retroceder, dar la impresión de que él es el que está fomentando la solución y llegar a un acuerdo. Claro, y siempre deja ver a la otra parte como que se subordinó a la presión. Ahora, es interesante ver este eje donde el narcotráfico marcado como amenaza es Venezuela, Colombia y México, que además son países de ideología contraria a la de Donald Trump. Y que empieza por Venezuela, claramente lo ha dicho, porque ahí hay petróleo, porque hoy lo está gestionando, pero en realidad la gran amenaza de las drogas lo tiene Colombia, que es el gran productor, y lo tiene México. Ahora, Colombia va de salida, Petro. Todo hay elecciones presidenciales este año. Sí, y todo indica que van a dar un giro nuevamente hacia la derecha, ¿no? Si eso ocurre, va a ser mucho más sencilla la relación con Estados Unidos, lo que no va a ocurrir así con México. O sea, la presidenta Sheinbaum le queda mucho tiempo, es una presidenta que tiene el 60% de aprobación en las encuestas más bajas, a diferencia de Petro, que después de Nicolás Maduro era el presidente más impopular. Entonces viene la negociación también de Estados Unidos de libre comercio. Entonces creo que México va a seguir estando ahí, sobre todo porque tiene que venir el testimonio de Nicolás Maduro, y en su acusación viene mencionado los cárteles y los políticos mexicanos, y creo que ese testimonio va a servir aún más para que Donald Trump presione a México. Ahora, la pregunta es, ¿intentará alguna acción directa como él ha prometido de forma terrestre? Lo que se sabe es que sí, las agencias de inteligencia están teniendo una mayor presencia hoy en México y una intensa actividad que incluso el Congreso mexicano ha tratado de mostrar como que es un hecho de cooperación para el ingreso también de algunos militares al territorio mexicano. Entonces eso lo hace que sea un poco más difícil una incursión directa, porque lo están haciendo de común acuerdo y manejado como cooperación. Para mencionar, solamente porque me parece relevante, la Estrategia de Seguridad Nacional, este documento que el gobierno de Trump libera a comienzos de diciembre y en el cual básicamente va delineando lo que son los objetivos y las estrategias en política exterior, seguridad y defensa de Estados Unidos durante su mandato. Y ahí llama mucho la atención que cuando uno busca en el índice América Latina no aparece, está dentro del capítulo Hemisferio Occidental, lo cual ya indica dónde está ubicando América Latina Trump, pero sobre todo cómo uno ve que esto pareciera ser una especie de manual de cómo actuar en el corto o mediano plazo frente a diferentes escenarios. Y uno de los que llama mucho la atención es Cuba, que hemos visto que no solamente ya ha habido un importante intercambio de declaraciones entre Washington y La Habana, sino que también está el hecho de que a partir de este momento en que Trump, y Estados Unidos específicamente, comienza a controlar el flujo de petróleo, y ya dijo que iba a restringir el flujo de petróleo a Cuba, no hacia el petróleo mexicano. Eso iba a significar una caída más temprano que tarde del régimen y sin necesidad de una acción militar. Sabemos que Cuba lleva 2 años con grandes problemas energéticos. Hoy en día hay cortes de electricidad de 5 o 6 horas y que eso no solamente ha impactado los diferentes sectores productivos de la economía cubana, sino específicamente el turismo. Nadie va a ir de turista a un país en donde tiene que estar 5 o 6 horas sin electricidad producto de cortes. ¿Estaremos
estaríamos próximos a ver la caída del régimen cubano construido por Fidel Castro a partir de 1959. Pues en palabras de Donald Trump, sí. Sí. Va a tratar de asfixiarlo, ya cortó la relación petrolera con Venezuela y seguramente va a ser un escenario de tensión también con México, que México desde el 2022 se convirtió en el primer proveedor de petróleo a Cuba, desplazó a Venezuela. Y no creo que Donald Trump deje que México le siga vendiendo, porque además hay una relación muy importante con Marco Rubio, con el secretario de Estado, familiar, hijo de inmigrantes cubanos, y que ha además adquirido muchos compromisos políticos con la comunidad cubana en Florida, que tendrá que cumplir, porque además recordemos que se empieza a mover Marco Rubio como un futuro candidato a la presidencia y seguramente va a también tratar de afianzar estas propuestas y estas promesas para seguir en esa carrera despuntando de J.D. Vance o de otros posibles candidatos. Sí, la verdad es que ahí parece que la principal pelea va a ser entre Marco Rubio y J.D. Vance, tomando en cuenta que Rubio ha tenido más posibilidad de lucirse, entre comillas, de mostrar acciones, a diferencia de J.D. Vance. El cargo de vicepresidente es muy importante, pero básicamente cumple dos funciones muy específicas: reemplazar al presidente en caso de que haya algún evento, alguna gira, algo en lo que no quiera o no pueda participar, y estar disponible para reemplazarlo en caso de que quede enfermo, grave, que no pueda gobernar, que sea asesinado o fallezca por causas naturales. Entonces, de algún modo, el momento de J.D. Vance no llega, el momento de protagonismo no llega, pero Marco Rubio sí ha tenido muchos y sin duda que está trabajando para eso. Para ir cerrando, Rusia y China, hemos visto que en esta estrategia de seguridad nacional se reivindica o se recuerda la llamada doctrina Monroe, ¿verdad?, que data de 1823, cuando el presidente James Monroe dijo, digamos en términos muy simples, esta frase que es América para los americanos, y que era en el fondo una advertencia a las grandes potencias imperiales europeas de que no incursionaran en América. Pero con el paso de las décadas, esta frase comenzó a ser leída como América para los estadounidenses. Y eso nos pone, de alguna u otra manera, nos guste o no, dentro de su esfera de influencia. Tú lo mencionabas. Es un hecho que hoy América Latina, incluyendo Venezuela, México, Chile, están dentro de una región a la cual Estados Unidos volvió después de prácticamente 25 años de desgaste, guerra contra el terrorismo, la mirada puesta en Medio Oriente, y ahora ha vuelto su mirada hacia América Latina. No le gusta mucho lo que ve, quiere reordenar esto, y lo estamos viendo, o sea, desde la incursión en Venezuela, la injerencia en las elecciones presidenciales de Honduras, ¿verdad?, respaldando abiertamente un candidato y no otro, incluso en algún momento se pronunció sobre José Antonio Kast, etcétera. ¿Cómo ves tú ese escenario? Mira, me parece que con esta nueva doctrina, Monroe, como él le llama, deja muy claros lo que va a hacer en América Latina. Además tiene un gabinete, esta nueva Secretaría de Guerra, ¿no? Con Pete Hegseth, Marco Rubio, un gabinete que está muy alineado, que tiene pocos contrapesos hoy, y de pronto pareciera que el mundo espera que no haga lo que dice la doctrina Monroe, y se sorprende cuando pasó lo de Venezuela y dejó a Delcy Rodríguez, pero es que él nunca dijo que iba a cambiar el régimen directamente, lo dice ese documento, y si queremos entender lo que va a pasar con Donald Trump de aquí en adelante, hay que tomar muy en serio ese documento, porque sí ha sido la receta que está siguiendo y que va a seguir, y me parece que con miras a las elecciones intermedias, Donald Trump va a querer dar muchos más golpes duros en este momento, que justo por la fragilidad que empieza a tener al interior, necesita tener un papel fuerte ante los estadounidenses para no perder un Congreso que, si bien lo ha dejado a un lado, necesariamente lo requiere para financiamiento para obras importantes. Exacto. La Golden Fleet, este nuevo domo y muchas otras acciones que no van a poder hacer sin ese Congreso, que si lo ve perdido se le va a empezar a complicar un poco más. Veamos cómo lo tomaría en cuenta. Bueno, sin duda que queda mucho todavía por delante, tú lo mencionabas, las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos serán en noviembre de 2028, y el cambio de mando, el fin oficial de esta presidencia, esta segunda presidencia de Donald Trump, va a ser en enero
del 2029. O sea, queda mucho tiempo para que surjan nuevos cambios, nuevos escenarios y nuevas decisiones vayan desconcertando, sorprendiendo o maravillando, dependerá del punto de vista, a la comunidad internacional. Veremos qué pasa con la visita de María Corina Machado a Washington, qué pasa con el encuentro entre Marco Rubio y los representantes del gobierno de Dinamarca por el tema de Groenlandia, y cómo temas de gran calado, como puede ser Ucrania y Gaza, bueno, parecen entrampados y no disponibles para avanzar a futuro. Eso, sin duda, van a ser temas que volveremos a abordar en Análisis Mundial, y no me queda más que agradecerte tu presencia, Vanessa, muy amable. Siempre un gusto. Y los dejamos invitados a ver y escuchar todos nuestros programas disponibles en Spotify y en YouTube. Sigan atentos a nuestros programas, nuestros contenidos, y hasta una próxima oportunidad. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Síguenos en Instagram como obsinterfinis.